Bien, pasemos ahora a estudiar una nueva demostración de la circunferencia de Monge. Sabemos que es el lugar geométrico de los puntos desde los cuales se ve una elipse o una hipérbola bajo un ángulo recto. Vamos a ver la demostración en una elipse dada por su eje focal y su distancia focal. Empecemos por trazar dos tangentes a la elipse que sean perpendiculares. Para ello, si haciendo centro en F trazamos la circunferencia focal, que será radio de la circunferencia focal, sabemos que es igual a el eje focal al que hemos llamado 2A. Bien, aquí la tenemos. Circunferencia focal de centro F. Y ahora, sabiendo que en esta circunferencia focal se van a encontrar los simétricos del foco F' respecto de las tangentes, obtenemos un simétrico trazando por F' una recta que corte a dicha circunferencia focal. Este sería un simétrico del foco respecto a la tangente. Luego la tangente a la elipse será la mediatriz del segmento F'S'1. Si ahora por F' obtenemos otro simétrico en la dirección perpendicular a dicho segmento F'S', es decir, este ángulo lo vamos a hacer de 90 grados, vamos a encontrar sobre la circunferencia focal el otro simétrico S'2, sabiendo que las tangentes a la elipse serán las mediatrices del segmento F'S'1 y F'S'2. Claro, veamos, al trazar dichas mediatrices, donde se corten dichas tangentes, veamos, estas dos tangentes van a ser la solución, tangente T'1 y tangente T'2, que son mediatrices de los segmentos F'S'1, F'S'2. Este punto será el pie de la perpendicular, llamémosle M'2, a este punto pie de la perpendicular, llamémosle M'1, que sabemos que pertenece a la circunferencia principal. Y este es el punto P. Fijémonos que aquí F'M'2 es un rectángulo. Este ángulo vale 90 grados. Con lo cual tenemos un punto que pertenece a la circunferencia de Monge. Pero fijémonos, efectivamente, como ya sabemos, al unir S'1 con S'2, los simétricos de los focos respecto de las tangentes, aquí tenemos un triángulo rectángulo. P está alineado con S'1 y S'2. F', S'1, S'2, esto es un triángulo rectángulo. Fijémonos, este P es el circuncentro de dicho triángulo rectángulo, donde se cortan las mediatrices de los catetos. Fijémonos, cosa que ya sabíamos, que los simétricos de F' respecto de las tangentes tienen que estar alineados con el punto P. Pero además, fijémonos, ahora sabemos, si este ángulo vale 90 grados, vemos que por los teoremas de Poncelet, si unimos P con F y P con F', sabemos que el ángulo que forma PF con la tangente T'2, si a este ángulo le llamamos alfa'1, es el mismo que forma PF' con T'1. Este ángulo también es alfa'1. Si observamos, T'1, la tangente, es la bisectriz del ángulo FPS'. Por lo tanto, este ángulo de aquí también vale alfa'1. Veamos si estos ángulos son iguales. Si este ángulo vale 90 grados, el ángulo que forma PFP con PS'1, este ángulo también valdrá 90 grados. Dicho esto, fijémonos,
Si unimos el simétrico del foco F', S1 con F, al unir aquí tendremos, veamos, encontraremos el punto de tangencia de T1 con la elipse, llamémosle T1, pero además vemos que el triángulo PFS1 será un triángulo rectángulo, es decir, PFS1 también será un triángulo rectángulo. Vemos que de este triángulo rectángulo Fs1 será igual a la constante de la elipse, es decir, en este caso a 2a, que Fs1 es la constante de la elipse, ya que Ts1 sabemos que es igual a T1, ya que sabemos que T1 S1 es igual a T1 F1, ¿verdad? De este triángulo isósceles. Luego esto es la constante de la elipse, que es igual a 2a. Bien, llegamos a la conclusión, visto esto, que cuando trazamos tangentes a una elipse que formen un ángulo de 90 grados, el triángulo que se va a formar entre el punto, el foco y el simétrico del otro foco respecto de la tangente, en ese triángulo rectángulo, la hipotenusa será siempre constante, que es igual a 2a. Pero fijémonos, si aquí tenemos un triángulo isósceles, sabemos que PF' S1, esto es un triángulo isósceles. Luego esto implicará que el lado PF' es igual a PS1. Sabiendo esto, podremos escribir de este triángulo rectángulo PF al cuadrado más PS1 al cuadrado será igual a PF al cuadrado más PF' al cuadrado, ya que PF' es igual a PS1. A PF' al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 2a al cuadrado, es decir, 2a al cuadrado, por lo que es lo mismo, a 4a cuadrado. Hemos llegado a esta conclusión. Llegadas a esta conclusión, fijémonos que en este triángulo vemos que F' es la distancia focal y la distancia que hay de O a P es la mediana sobre dicho lado. Por lo tanto, es haciendo centro en O, y con este radio, si trazamos dicha circunferencia, tendremos el lugar geométrico que estamos buscando, que es la circunferencia de Monge. La demostración de este lugar geométrico que acabamos de definir se puede encontrar en el tomo 1, lección 22 de la geometría métrica de Puig-Adam. En dicho tomo también podremos encontrar el valor de dicha media. Y aplicando la generalización del teorema de Pitágoras en el triángulo PFF', sabemos que PF al cuadrado más PF' al cuadrado es igual a 2 veces FF' partido por 2 al cuadrado más 2 veces PO al cuadrado. Fijémonos, este PO es la mediana sobre el lado FF'. Si aquí damos los siguientes valores, vamos a designar por R un radio vector, PF', R', PO le vamos a llamar mediana, la mediana que será el radio de la circunferencia de Monge, y FF' sabemos que es
la distancia focal, que es igual a 2c. Sustituyendo los elementos que hemos dispuesto por sus valores y despejando el radio y despejando m, que es el radio de la circunferencia de Monge, podríamos decir que m cuadrado es igual a r más r cuadrado más r' al cuadrado partido por 2 menos 2c al cuadrado partido por 4. Y de aquí r más r' al cuadrado hemos dicho que es igual a la constante, que es 4a cuadrado. Luego 4a cuadrado partido por 2 menos, y aquí será c cuadrado, o lo que es lo mismo, 2a menos c al cuadrado. Y este es el valor del radio de la circunferencia de Monge. Aquí lo vemos. Fijémonos que aquí tenemos el radio de la circunferencia de Monge en función del semieje focal y semidistancia focal. Para ponerlo en función de los semiejes habrá que tener en cuenta la relación que existe entre los semiejes y la semidistancia focal. En el caso de la elipse tenemos un triángulo rectángulo de catetos, semidistancia focal y semieje menor, siendo la hipotenusa el semieje focal. De esta forma, en el caso de la elipse, tenemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto ocurre en la elipse, pero en la hipérbola el triángulo rectángulo que se forma es de catetos, semidistancia, semieje focal, semieje transverso, y la hipotenusa es igual a la semidistancia focal. De forma que en el caso de la hipérbola vamos a tener que c al cuadrado será igual a a cuadrado más b cuadrado. Y esto será en el caso de la hipérbola, como veremos. Sustituimos el valor de c en esta fórmula, nos aparecerá que en el caso de la elipse tendremos que m cuadrado será igual a 2a cuadrado menos c, que vale a cuadrado menos b cuadrado. Luego es menos a cuadrado más b cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Y en el caso de la hipérbola tendremos que m al cuadrado será igual a 2a cuadrado menos c cuadrado, pero c cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Luego será menos a cuadrado menos b cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. Veamos que en este caso de la elipse m será igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, como ya hemos resuelto, y en el caso de la hipérbola veremos que m será igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos b cuadrado, caso que resolveremos.